Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales. Como cada jueves, agradezco a ustedes que nos dediquen una hora de su valioso tiempo para incursionar en el apasionante mundo del liderazgo. En esta ocasión voy a hacer un preámbulo para ubicarnos en lo que hemos tratado en algunos programas anteriores. Seguramente usted, amigo que nos escucha, recordará que hicimos en el mes de agosto 3 programas sobre liderazgo transformador, las características de un líder transformador. En el primer programa, los gobiernos que han sido transformados por un líder, hablamos de Corea del Sur y hablamos de Nelson Mandela en Sudáfrica. En el siguiente hablé de Jack Welch, el hombre que transformó a la llena del lecho. Y en el tercer, en un transcurso del programa, les hablé a ustedes de que les di su nombre, el licenciado Adalberto Maldonado Solares, cuando trabajamos juntos en Sintex y en Merck. Esta tarde, justamente, él nos acompaña, pero le voy a dar una pequeña semblanza para que usted lo vaya ubicando. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado en la UNAM, ha sido director comercial y de mercadotecnia en empresas tan importantes como Abbott, Mead Johnson, Sintex, tanto en México como en España, y en Merck AG Berlín, Merck Alemania. Ha sido totalmente un hombre que ha transformado las empresas y además a todo el personal que ha tenido la unión. Adalberto Maldonado Solares. Muy bienvenido, Adalberto, y gracias por estar esta tarde en nuestro programa. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias a CONACO Veracruz por esta invitación inmerecida, porque pues, yo creo que hay gente muy paz. Sin embargo, obviamente es importante siempre este tema, es apasionante, se aprende todos los días y yo creo que aquella persona que de algún momento ocupó algún puesto de líder o jefe o como le queramos poner, vamos a irlo viendo en el transcurso del programa, pues no puede ser estático, porque, y me gustaría quizá lo toquemos, el liderazgo del siglo XXI. En un momento quizá podamos entrar a ese tema porque el siglo XXI es completamente diferente a la experiencia que yo les puedo. Es verdad. Voy a decir lo que hemos estado tocando de las características de los resultados. El resultado no es más que liderazgo. La popularidad no lo es. El líder tiene una misión y un compromiso. Comunicación, despierta confianza, tiene creatividad e innovación, trato. Él tiene propio aprendizaje y también da entrenamiento, educación y capacitación a su personal. Una actitud positiva y también idealismo. Bajo esta perspectiva es que vamos a charlar contigo, Adalberto, porque todas estas cualidades certifico que existen en tu persona a través de los años que hemos trabajado y que yo he trabajado contigo. Pero para que nuestra audiencia te vaya conociendo, háblanos un poco de tu adolescencia hacia ya la juventud y luego tu carrera profesional para después llegar a lo que iniciaste una carrera profesional tan brillante. Gracias, Arturo. Bueno, de adolescente, yo creo que fui un adolescente de los años 60, para tocar un poco el entorno de esa época en México. Estaba como presidente el licenciado Adolfo López Mateos, ¿no? Era una etapa romántica en México, que habíamos salido también había pasado la parte de Miguel Alemán, Luis Cortines, y entraba esa euforia, se empezaba a dar a conocer México en el exterior. Yo estudié en la secundaria 1, pública, después en mi gloriosa preparatoria número 1, donde pasaron varias personas muy reconocidas, ¿no? Por ahí. Y había obviamente en ese momento algo muy característico en la juventud, que era un orgullo de ser mexicano, era un orgullo muy fuerte. Y por otro lado, un deseo de conocimiento. Había una hambre de conocimiento.
Inclusive en la preparatoria se buscaba siempre la polémica con el profesor. Sí. Se incitaba a la polémica, ahora ve que es al revés, ¿no? Entonces estábamos listos para tener un datito más, a lo mejor a veces pescábamos al profesor. Y el profesor participaba mucho en esa dinámica. Tuve la fortuna de ser presidente de la Sociedad de Educación el año 62-63 en la preparatoria, era de 2 años en esa época. Y posteriormente, pues ya en la juventud, entré a la Facultad de Comercio y Administración en el año 64 de ello, pero yo quisiera connotar quiénes eran los líderes en ese, ¿no? Para nosotros de jóvenes. Indiscutiblemente López Mateos era un líder. Era un líder, yo recuerdo, voy a hacer un comentario un poquito chistoso, pero es real. El licenciado López Mateos fumaba delicados, ¿no? Un cigarro muy barato. En aquel entonces creo que costaba 55 centavos, algo así, la pastilla, Sí. sin filtro, y los jóvenes queríamos fumar delicados. ¿Por qué? Porque el señor presidente fumaba delicados, ¿no? Entonces, el señor era muy querido y tenía mucha carisma con la gente, pero también existían otro tipo de líderes. Obviamente, en esa época había líderes intelectuales muy fuertes, vivos, ¿no? Inclusive Lombardo Toledano era un fuerte líder en esa época. Sí. Yo tuve la fortuna de conocerle, bueno, y lo vi y era una gente que imponía, ¿no? Recuerdo que tuvimos una vez organicé una conferencia, polémica conferencia sobre el tema Dios existe, y estuvo él, estuvo el señor Parviñas, que era jesuita, que tu hijo está todavía en un programa por ahí, y estuvo Natividad Rosales, que era un periodista muy, muy fuerte de esa época. Entonces, había el ansia de conocimiento, era una característica muy fuerte, el ansia de conocimiento, el aprendizaje era fundamental, y el cambio, buscábamos cambio. Después eso se vio pues ya en el 68, ¿verdad? Que acabamos de celebrar hace poco, porque pues, realmente el 68 se inicia con un cambio provocado por los estudiantes en general, no nada más en México, en donde se buscaba un cambio educativo, ¿no? Y una mayor participación del educado, ¿sí? en la actividad o en el programa educativo. Entonces, fue un cambio fundamentalmente educativo, lo que se buscaba en sus orígenes, pero sí había esas características, y yo, dijéramos, fue mi entorno, mi cultivo, el desarrollo estudiantil. tierra de cultivo. Y después entré a la facultad, ya me retiré de toda lo que era el aspecto político, y me dediqué ya a lo que era la administración. Empezaba la administración en esa época, yo fui la segunda o tercera generación de licenciados en administración, era una carrera nueva, con mucha expectativa. Yo yo iba a estudiar licenciado en economía, tomé administración porque pues, era algo nuevo, ¿no? Y vi que lo que hacen los señores, pues cambian, pues voy para allá. Entonces, existía, obviamente fue la tercera generación, ya existía en la Ibero, de un año antes, y en el Tecnológico de Monterrey como licenciado en administración de negocios, había tenido como 4 años, era una carrera relativamente nueva. Más o menos es el Muy bien. Entonces, ya en esta formación, obviamente traías ya, si habías sido presidente de la mesa directiva y ya estabas enfocado a nuevos conocimientos, ya estaban los rasgos de liderazgo en tu persona. Cuando egresas, entre tantas cosas, hiciste primero algunos meses o un tiempo en lo que era Vanity, una empresa muy fuerte en la moda y que era prácticamente la número 1 en México. ¿Cómo te enganchas luego con esto que es el marketing? Sí, bueno, ahí en realidad, como en esa época los estudiantes teníamos muchas oportunidades de trabajar. Trabajábamos por necesidad, pero también un estudiante que en tercer año de carrera, eran de 5 años en esa época la mayoría de las carreras, que no trabajaba, se veía mal. No tanto porque se requería mucho el expertise, la experiencia, lo cual era muy bueno porque tenía la parte teórica y la parte práctica. Entonces empecé a buscar trabajo, tuve varios y en bancos y en otras empresas, pero me la daban siempre de auxiliar de contabilidad, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero algo más relacionado con mi carrera. Y vi un anuncio que se requieren asistentes de ingeniería industrial. Yo estaba llevando precisamente la materia de ingeniería industrial,
que ahora una de mis nietas acaba de estar por recibirse en ingeniería industria y volví a retomar otra vez esta carrera de moda, sobre todo por la logística, que ahora es muy importante en las empresas, ¿no? Entonces, entro precisamente porque era algo distinto a la contabilidad, que era lo que nos daba, ¿no? De oportunidad de trabajo, había mucha oferta de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué me toca en Vanity? Una experiencia maravillosa y la voy a tratar de ser corto. Primero, entro a Vanity cuando se hace el gran cambio en Vanity, de las calles de 20 de noviembre a Avenida Universidad 1050. Me acuerdo toda la dirección. Ya me acuerdo de mi teléfono, sí me acuerdo. Avenida Universidad 1050. Y esquina con José María Rico. Había un cambio transformador que querían en este caso los dueños de la empresa, era la empresa líder, pero una empresa muy segmentada en las personas de edad ya adulta, de 40 para arriba. Así. Y tenía básicamente su segmento en lo que era ropa interior de mujer. En aquel entonces la ropa interior de mujeres era muy vasta, ¿no? No como ahora, que es muy escasa, ¿no? Había como 7, 8 tipos, ¿no? Desde mañanitas, batas, desde guillés, en fin. Y empezaban a entrar a la moda, lo que era la moda ya de ropa exterior, ¿no? Trajes sastres, faldas, aunque ya tenía blusas. Entonces era muy líder en blusas y en ropa interior. Pero su cambio radicaba precisamente en entrar a ese mercado, pero con un cambio en el proceso productivo. Entonces tuve la fortuna de participar y sobre todo 2 fortunas. Una de que yo guardo muy buen recuerdo, mis primeros jefes de origen judío, el señor Harari, y tuve un jefe que vino de Nueva York, que sabía muchísimo, pero aparte era muy exigente. Entonces tuve la gran fortuna de que mi primer jefe fue muy exigente, muy exigente, muy exigente. Cuando yo quise entré en la ingeniería industrial, al final, este señor Salzman se regresa a Estados Unidos y me quedo yo con algo que empezaba, que era la planeación de producción, pero yo quería entrar a la mercadotecnia. Y ahí fue donde ya incursiono posteriormente a la industria farmacéutica, que tampoco pensé entrar a la industria farmacéutica, porque yo decía, al área de mercadotecnia, pues, ¿qué hacen los laboratorios en eso? ¿No? Es decir, todavía no definías exactamente hasta que llegas a tu primera empresa en la industria farmacéutica. Sí, llego. ¿Me podías repetir porque no te escuché? Sí, ¿llegaste a cuál empresa en la primera de la industria farmacéutica? Bueno, en esa época era Sandoz, ahora Novartis, ¿no? Sandoz, empresa suiza, también una excelente empresa, y que esa empresa, pues fundamentalmente, uno de sus ejes centrales para formación de ejecutivos jóvenes era la enseñanza. O sea, igual que Ciba Geigy, que todavía no existía Novartis, Ciba Geigy y Sandoz se caracterizaban por enseñanza, era una de sus características fundamentales. Estaba Rocher, pero no era tanto para enseñanza, pero fundamentalmente lo que era Ciba Geigy y Sandoz era típicamente, había mucha enseñanza, y ahí tuve mi debut porque aunque empecé en investigación de mercados, que era la base de la mercadotecnia, mi primer debut fue cuando me dicen, después de un tiempo, que me van a dejar ya un producto ya, para manejarlo yo, que era Iberfina. Era un producto viejo, y voy a tocar algo de liderazgo que es importante, ¿no? La revitalización. Yo siempre creí, es un concepto que se ha olvidado, que un líder si no revitaliza, pues ahora se habla mucho, se dan muchos caracteres, ¿no? Que ya mencionaste, pero revitalizar es tomar algo que ya existe, cambiarlo, dinamizarlo, ¿no? Y que dé resultados. O sea, yo en ese momento no sabía ni qué era revitalizar, ahora te lo puedo decir, pero en ese momento me dan Lidergina, un producto que era derivado del cornezuelo de centeno con tres hidrocornina, hidroquistina, pero que había sido un producto que habían lanzado 8 años antes a nivel mundial como antihipertensivo. Y en realidad era un vasodilatador, y me dicen, la idea era segmentarlo en insuficiencia cerebrovascular, algo que no se conocía, ¿no? Ahora es normal, ¿no? Ahora se llaman stroke o accidentes vasculares. Pero en esa época no sabían, no se detectaba lo que era la insuficiencia vascular cerebral. Además, México era un país todavía muy joven. O sea, personas arriba de 50 años había muy pocos.
Entonces, entrar a ese mercado fue todo un reto, y yo debo confesar que me dio diarrea porque fue un reto y afortunadamente había mucha presión mundial y se logró tener buenos resultados con el producto en su momento, muy buenos resultados, no nada más México, también lo tuvo otros países, ¿no? Fundamentalmente Francia, pero Francia había viejos, ¿no? Y Brasil de Latinoamérica tuvo mucho éxito también. Entonces, Bueno, fue esto es un muy poquito. importante. Aquí estamos empezando ya con las características del líder transformador, que es la creatividad e innovación, con algo que se convierte o se reconvierte, los resultados se dan, otra de las características del líder transformador. Después de Sandoz, entras, como tú decías, a las ligas mayores. Sí, bueno, ya después de Sandoz me inquieto porque yo quería, Sandoz para mí se me hacía muy conservadora, ¿no? Yo Sí, quería entrar a una empresa norteamericana y ahí incursiono en Bristol, en primero Bristol y Bill Johnson después, pero dentro del grupo Bristol. Ahí tuve otra persona y déjame, nomás quisiera para retomar así dos puntos, ¿no? La parte de la revitalización como una característica de la transformación, porque a sí, veces, ahora cuando veamos al final, creo que el segmento vamos a tocar un poquito las características del nuevo líder, ¿no? A mí me apasiona ahora lo que es la posmodernidad y como que cómo ha cambiado, cómo cambió sí, la gente, ¿no? Los jóvenes, pero en el caso de este caso de cambio por la empresa norteamericana, pues hubo dos líderes. Yo tuve por fortuna también de trabajar con Ernesto Murillo. Ernesto Murillo tenía características de líder, un líder autoritario, sí, un líder de esa época, pero indiscutiblemente, cuando empezó en Bristol andaba en lugar 28, 29, y cuando entré a trabajar con él, estaba ya en los primeros lugares, ¿no? Entonces, un líder totalmente características muy de líder, y aprendí mucho de él sobre todo en su contacto con la fuerza de ventas, más que nada, pero era una gente que te vendía A y te decían, pues no es A, es B. Entonces, una gente que sabía, aparte, un buen orador, pero sobre todo tenía mucha comunicación. Y otra característica del líder también es la es correcto. interacción, la interacción que tenga con su gente, ¿sí? Porque a veces, en el caso de la innovación, el líder tiene que ser innovador, no hay discusión, pero ahora a veces la innovación se está yendo mucho a esto, ¿no? A las aplicaciones, que también es innovación, Tecnología. ¿no? Entonces la tecnología, y es un tema que podemos abordar al final, la tecnología, ¿qué está haciendo? ¿Qué cambio está provocando el líder, ¿no? Porque aparentemente ya no requieres de líder, requieres de aplicaciones, ¿no? Y ahí Sí, entraríamos a diferenciar lo que es liderazgo y lo que es gerencia. O sea, el gerente maneja recursos, ¿no? Pero el líder maneja cambios, y eso es lo que tú señalas. O sea, el líder va a provocar cambio, va a generar cambio, ¿sí? El gerente va a manejar recursos, bien manejados, ¿no? Pero sí, no necesariamente va a generar cambio. Por otro lado, el líder va a motivar, mientras que el gerente va a estar más enfocado al control gerencial, ¿no? El líder alinea o pone en línea esfuerzos hacia una misma dirección. El gerente organiza, ¿no? Organiza, a lo mejor muy formalmente y todo, pero el otro alinea, ¿no? Bueno, una característica es, a que hablábamos al principio, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, ¿se acuerdan de Lombardi? ¿No? ¿Quién no se acuerda como vendedor ¿no? del segundo esfuerzo? ¿No? sí, El alineamiento del coach Lombardi, ¿no? Entonces, el segundo esfuerzo que también es otra parte, ¿no? El querigma, el mensaje que une al líder con su equipo, como en el caso de Lombardi, ¿no? El segundo esfuerzo. O sea, se sabía que había que dar el segundo esfuerzo. Nosotros manejábamos, ¿te acuerdas? El mensaje de García, ¿no? Hay que mensaje a hacerlo. O sea, García. el mensaje de García No implicaba que había que preguntaba dar el quién, había resultado, que llevarlo. había que llevarlo. Entonces, alinea y va a señalar un rumbo hacia una meta y una meta común. Entonces, yo con Murillo empecé a aprender eso, con Ernesto Murillo para descansar, pero él traía esa meta y decía, como decía, el presupuesto no es importante, es lo único, ¿no? O sea, los resultados no son importantes, es lo único. Entonces, había un Como decía mensaje, Vince Lombard, había un mensaje en su estilo de liderazgo muy característico, ¿no? por eso los resultados no es popularidad, es liderazgo, esa es la realidad. Y este hombre, Ernesto Murillo, creo que es maestro de muchas generaciones.
y un triunfador porque a Bristol y Mick Johnson los llevaron hasta alturas de liderazgo en México. Entonces, en Abbott, de Bristol, ¿te vas a Abbott? Paso antes por Rompulén un rato, Okay. una empresa francesa, y después me voy a Abbott. Pero ya en Abbott, Rompulén ya ibas como director. sí, bueno, ahí entré como gerente de mercadotecnia y luego ya director comercial. Fue la primera posición, director de marketing era el puesto, ¿no? Una empresa francesa y que en esa época, bueno, había sus productos, su estilo. Había un señor también en paz descanse con otro tipo de liderazgo muy diferente, Miguel Benítez, que también tuvo su escuela. Pero de ahí me voy a Abbott. Abbott en esa época estaba peleando por llegar a los primeros lugares, ¿no? Y también me toca otro cambio, ¿no? Un cambio, Abbott tenía una imagen de sueros, ¿no? Pedialite. Fundamentalmente de sueros, y de Pedialite y vitaminas. Sí. Y estaba la guerra, se decía que si no tenías antibióticos, y más la escuela de Bristol, ¿no? Que había llevado a primer lugar el Pentrexil. Entonces, si no tenías antibióticos, se decía, era una de las premisas, no podías ambicionar algo más. Y ya me toca el relanzamiento de un producto viejísimo, Pantomicina, ¿no? Que se hablaba que era un macrol, y Pantobron, que era una asociación con bromexina, que empezaban las asociaciones, no eran muy bien vistas. Pero lo interesante no es tanto hablar de productos, sino otra vez, ¿no? Revitaliza. O sea, ya existía la pantomicina. A veces el líder piensa que tiene que encontrar nada nuevo, o todo nuevo. Yo digo que no, inclusive el equipo que tienes lo revitalizas. No requieres hacer cambios, o sea, como a veces se cree, ¿no? Hay que cambiar todo, ¿no? O sea, los recursos que tienes los revitalizas y vuelves a dar vida, tomas lo bueno que existía, lo enfocas, lo alineas, y generalmente si hay comunicación con tu equipo y tu equipo contigo, porque el líder aprende mucho del equipo. Y el líder tiene que estar sujeto al equipo, no nada más el equipo al líder. O sea, el líder es una característica, o sea, no hay líder que no tenga líder arriba. Si un líder dice que el líder tiene que tener un líder arriba y además, el principio, ¿no? Ser siervo de su equipo, servidor. ¿No? Si tocaron ustedes el liderazgo político, entonces es algo que se ha perdido, ¿no? Una de las características del líder político es que sea servidor, ¿no? Así es. Entonces, Debe en ese ser. sentido, el líder pues tiene que también aprender del equipo y ser servidor de su equipo, servir a su equipo, ¿no? Y ajustarse a ciertas normas de su equipo, ¿no? Como el equipo te tiene que ajustar a ciertas normas del líder. Y ahí es donde empieza prácticamente La la cohesión, comunión, que la es donde... comunicación, la relación, la interacción y la fuerza. Ahí se genera la fuerza. Mientras no se de eso, son dos fuerzas separadas. Estamos hablando de una fuerza gerencial, ¿no? Yo mando, tú obedeces, ¿no? Yo te pongo un control, y ese es el problema de eso. Yo lo veo con Eso es. tristeza, que ahora son controles, y ¿qué hay que hacer? Voy a comprar una aplicación nueva, otra aplicación nueva, y ves a la gente manejando esto y haciendo reportes, que tiene su resultado, no digo que no, Claro. pero ya entramos a otra, que lo tocaremos al final, lo del liderazgo del siglo XXI. Ahí la creatividad prácticamente se reduce porque estamos sujetos a lo que es la tecnología. Pero estamos entrando ya a la etapa donde definitivamente te conviertes ya en un elemento que era ya muy identificado en la industria farmacéutica. Cuando tomas en tus manos una empresa tan importante como Mead Johnson y un producto que seguramente bajo tu mano desarrolló tanto que se convirtió en lo que es hoy el líder en los analgésicos, que es Tempra. Pero de esto regresamos en 2 minutos a su programa Líderes Empresariales. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Ya escuchamos la pasión con la que el licenciado Adalberto Maldonado habla de lo que ha sido su vida, el liderazgo, pero eso lo ha transformado totalmente en resultados. Ustedes van a ir descubriendo tantas cosas. Por eso es un gusto que esté con nosotros esta tarde, hoy charlando en Líderes Empresariales. Mead Johnson, Tempra,
Esto se convirtió en algo que hasta la fecha es un ícono hasta dentro los de esta peros empresa decían que farmacéutica. es cierto. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te entregaron Bueno, este en producto? realidad yo ¿Cómo, cuando entro, cómo lo revitalizaste? yo entro a Bristol, a mí me contratan para Bristol y a poco tiempo el señor Murillo, con su característica muy especial, dice, muchachito, te tienes que ir a Miss Johnson porque me acaban de nombrar director comercial de Miss Johnson, Bristol y Westwood, una empresa chica que empezaba. Y me manda a Miss Johnson. Y Miss Johnson era una empresa muy cerrada, muy conservadora, muy otro estilo, no voy a, y con un estilo muy calmado. La imagen era de productos buenos, ¿verdad? Y me dice, tienes que aprender leches, ¿no? No voy a tocar ahorita el tema, pero vamos a hablar de Tempra, pero es el mercado del lácteo que otro rollo. Ahí, pero lo que tú mencionas de Tempra, pues la imagen de Tempra, era Tempra gotas, Tempra supositorios, los que existían, cualquier bebé que iba al pediatra, pues le daban su Tempra, ¿verdad? Hasta ahí quedaba. Y también hay otros productos, si era Cerisol, seguramente o Trivisol, casi los papás de nuestra edad, casi algunos de sus hijos le daban su Tempra seguro. Bueno, entre otros productos, si no recuerdo mal, de promedio que se llamaba Bridanol, si no recuerdo, que muy fuerte, una pirazolona que después continuaron, y empezó a hacerle mella temprano. ¿No? Y ahí empezó. Y de alguna forma, sí tuvimos la indicación por parte de Estados Unidos de beberle la parte de si tenía o no acción analgésica, etcétera, etcétera. Y se decide, y juntamente con Estados Unidos, ahí estuvo muy fuerte, tuvimos fuerte apoyo, pero realmente fue México Tempra 500. ¿No? Y cuando lanzamos Tempra 500, pues fue así como decir, como cuando tenemos una imagen de un producto suave, delicado, para el bebé, y hablamos de bebé, no de niños. El Tempra se daba pues para la vacuna del niño, cuando le daba fiebrita, no fiebre fuerte, cuando era fiebre fuerte, pues le daban Bridanol, si ya tenía 5, 6, 7 años. Entonces el niño era de gotas, Tempra gotas era el fundamental, Sí. ¿no? Era la cosa. Cambia la imagen a un producto para la mentalidad de Nick Johnson, de analgésico, entrar al terreno de los analgésicos, entonces, pues fue un cambio también muy importante, y pues ahí está el Tempra, ¿no? O sea, como marca y como genérico, y se logra, o sea, volvemos a lo mismo, el Tempra ya existía, nadie lo inventó, o sea, simplemente se volvió a revitalizar el producto, y recuerdo que fue la primera vez, qué bueno que reconoces, que usé la palabra revitalización. Tenía que vinieron unos señores de Norteamérica, los regionales, y dentro de los productos se dije que iba a revitalizar Tempra. ¿No? Y no nomás ese, hablaba de otros productos. Y después un poquito de zona de buena burla, pero burla sana, me dice el norteamericano. También vas a revitalizar Miss Johnson, o sea, La empresa completa. ya empezaba yo a creer en la palabra revitalizar, ¿no? Y después quizá ahora se está usando mucho va a ser una palabra, créeme, va a ser una palabra de moda, la palabra revitalizar. ¿Por qué? Porque en la parte de la ilustración, donde todo era razón, ¿no? 1 más 1 tiene que ser 2, por eso decía yo, no siempre 1 más 1 es 2, ¿no? Ya se dio, ya no es lo lineal, ya no es circular, entonces ya no es ya no son las recetas de cocina, ¿no? A más B, C, pues A más B puede ser C o D o E o F, ¿no? Entonces, todo eso va a volver a tomarse la parte de revitalizar ahí, porque se ha olvidado un poco, entonces se cree, porque la innovación, que es válida, ¿no? Digo, no, se está yendo mucho a lo tecnológico. Entonces, es comprar tecnología, ya entramos, tocaremos el tema, a otro mundo, ¿no? A otro mundo, es otro mundo totalmente la cibernética, con otros valores y con sus pros y con sus contras, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llegas a Sintex? Porque eras un hombre ya muy cotizado en la industria y Sintex en ese tiempo era la compañía que tenía mayor desarrollo en México, aunque a nivel internacional era una empresa pequeña, pero en México había tenido un desarrollo enorme. Yo recuerdo muy bien cuando tú llegaste a Sintex, era una empresa que había desarrollado bien, pero que de pronto estaba en una meseta. Las personas que habían desarrollado hasta ese momento ya estaban prácticamente en lo máximo que podían dar y se había ya la empresa como que detenido en su crecimiento. Y de pronto aparece Adalberto Maldonado Solares como director de ventas y mercadotecnia
o director de comercialización en Sintex. ¿Cómo llegas a Sintex? ¿Cómo te escoutean? ¿Cómo te buscan? Me contactó Rogelio González, que ya teníamos, que Rogelio González fue un pilar importante dentro de la empresa, como también lo fue en su época Paco Alonso y Sí. en la época del ingeniero Trigo. Y vuelvo a lo mismo, no era nada nuevo, ya había bases, ¿sí? Como pasa en todo, llega un momento que llegas a una meseta y hay que revitalizar esa meseta. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo y voy a volver a recordar al señor Murillo. Cuando dije que me iba a Sintex se molestó mucho. Inclusive pagaba porque nos quitaran fuerza de ventas, etcétera, daba un incentivo especial. Pero ¿qué vas a hacer ahí? A su estilo, ¿de qué vas a hacer ahí? Mira el lugar, no pasan del 10. El lugar 10, 11. Mira, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces, pues ahí fue cuando más ganas me dieron ganas de ir a Sintex, ¿no? Y yo tuve la fortuna de que Rogelio es un líder también que permitía trabajar. Y entonces empezamos a revitalizar lo que ya existía, porque, bueno, era naproxeno, como lo quieras ver, Sí. llámale Naxen, llámale Flanax. Con diferentes nombres. Entonces se empezó a hacer una nueva campaña para Naxen, una nueva campaña para Flanax, y se lanza Fedrax, ¿no? Que yo traía la idea ya del paracetamol que la había visto del Tempra, ¿no? Los Tempra más naproxeno, etcétera, y entonces el Fedrax, ¿no? Y recordarán que de chiste, en la gran convención, que ahí fueron todos, hasta los policías, integramos eso otra vez, integramos a toda la empresa, cuando se hace el lanzamiento, no solamente de la fuerza de ventas, integramos en esa época, desde el principal accionista, ¿verdad? hasta los policías de la caseta. Y tuvimos que meter seguridad especial porque todos estábamos ahí en el lienzo del charro. Entonces, me recuerdo que yo de broma, junto con la persona de capacitación, Luciano, llevamos un libro grande, ¿no? Que era el manual de capacitación. Y cuando lo abrimos, pues dijimos, no, pues todo estaba en blanco, porque ya se conocía lo que era el paracetamol y ya se conocía lo que era el naproxeno. Entonces, el eslogan, ¿no? Dolor, fiebre, dolor, febras, doctor. Entonces, también febras, después lo abandonaron, no sé por qué, pero fue un éxito muy fuerte, precisamente por su sencillez. O sea, ahí la sencillez hizo, y también, recordemos que en esa época no se aceptaba muy bien, no eran bien vistos las asociaciones, no eran bien vistas. Entonces era luchar contra corriente, pero el líder lucha contra corriente. El líder tiene, el primer obstáculo que tiene el líder va a ser su propia empresa, los de su grupo, los de su gente, ¿no? Compromiso. El compromiso. Compromiso. Todo, claro, el compromiso, aquí era importante diferenciar objetivo y metas. O sea, para nosotros en Latinoamérica decimos objetivo arriba y metas, ¿no? Y los gringos creo que están mejor. Dicen, la meta es al final, esa es lo más, y los objetivos son parciales. Entonces, realmente, ¿cuál es la meta, no? La meta, al final, es un cambio transformador, por eso que el nombre, o sea, si no transformas, pues, si no hay cambio, no hubo nada. Entonces, en ese momento, aunque con Axen y con Flanax que se hicieron, con Fedrax es donde hace ese punto que emerge, ese cambio, ¿no? Y esa confianza de toda la gente de Sintex, de que podíamos llegar a un número 1, y se llegó a número 1, ¿no? Vino después Naxodol, que era naproxeno, muchas otras cosas, pero en realidad, hablando de motivación, no tanto de mercadotecnia, hablando de liderazgo, otra vez se alinea toda la empresa a una meta común. Y la meta común ya no fue Febra, ya fue llegar a número 1. ¿no? En primer lugar. Número 1 en todo. Entonces, y todavía no hablábamos de lo que era administración de calidad, que se puso de moda después, pero ahí era simplemente, vamos por ser número 1, pero en función de lo que esa punta de lanza o ese cambio transformador, esa forma física de verlo, pues fue Febrax. Pero no porque fuera Febra, sino ahí se conjuntó todo ese esfuerzo. Fue el detonador. Eso fue lo que disparó. Exactamente. Hay algo que quiero que nos comentes, porque el líder comparte con el equipo, el líder reconoce. Cuando tú llegas a Sintex, la fuerza de ventas también sufre una transformación en la manera de compensarles. De pronto empiezan a haber bonos de ventas como no habían existido.
la fuerza de ventas empezó a reconocerte porque modificaron mucho sus ingresos, mejoraron, y lo más importante es que hubo desarrollo. Recuerdo muy bien que en la época contigo y con Rogelio González, que era el director general, empezaron la capacitación con universidades importantes, con institutos, y yo creo que este desarrollo de la fuerza de ventas fue lo que poco a poco les impulsó hasta llegar al primer lugar. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, sí, sí, yo recuerdo que no recuerdo el eslogan, pero no me acuerdo qué era la compañía. Tú te vas a acordar. Muchos pasos, pocos pesos. Así es. Cheque Entonces, chico, casa grande, cheque chico. y a gente de fintech, cuando dentro le reconocían muchos pasos, pocos pesos, o sea, mucho trabajo y poca remuneración. Era la... Y empiezas por lo básico, ¿no? O sea, siguiendo la pirámide de Maslow, pues primero lo primero, ¿no? Después vas. Entonces, lo primero, y con mucho apoyo por la parte de Rogelio, pues se buscó cambiar toda la parte de remuneración, etcétera. Porque volvemos a lo mismo, es un trabajo mutuo, o sea, no puedes, si no es honesto el líder y si no ve por su gente, se vuelve el manipulador y no es líder. Entonces lo único que va a hacer es manejar a la gente para sus intereses. Y ahí entras en otro terreno, no tenemos tanto tiempo para hablar, pero eso es muy importante, la honestidad del líder en todo, y en este caso con su gente. Y la gente al principio no te recibe, o sea, te va a ver con el concierto, a ver qué este señor qué es, o qué trae, o cuáles son sus armas, cuáles son sus mañas. O sea, no hay confianza, te la vas ganando poco a poco. Y obviamente entra lo primero, y posteriormente el apoyo que tuvimos de tener mucha enseñanza y mucha capacitación. ¿Por qué? Recuerdas que hacían muchas actividades de capacitación y sobre todo la capacitación entendida como un proceso de educación, porque educación provoca cambio. Cierto. La capacitación puede enseñarte a manejar este teléfono. Yo puedo manejar este teléfono, estoy capacitado para manejarlo. Llames teléfono, ahora es un instrumento más, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Pero ahí llega. Pero si me educas, ¿no?, al manejo de la comunicación virtual, y es otra cosa, ya va a provocar cambios. De hecho, esta cosita que era teléfono, pues ahora el 3% se utiliza como teléfono, 97% se utiliza con otras cosas, pero va a generar un cambio, y el cambio así fue. El cambio fue con la gente cambió, la gente se motivó, la gente pues empezó a vivir otra vez, ¿no? Otra vez lo que se llamaba en ese entonces el amor a la camiseta. Bueno, nos tocaron dos épocas muy fuertes, una de devaluación muy fuerte, Sí. Y en esa época todo el mundo ya aprendió otra cosa, ¿no? Generalmente estamos ahora, cuando hay momentos de crisis económica, donde desafortunadamente el gerente, que es la diferencia con el líder, lo que hace es recortar gastos y controlar, ¿no? Automáticamente, pues no da, hay que cortar. Y al primero que le cortas, desafortunadamente, es a las bases, quitando gente, despidiendo, etc. Y nosotros, tú no te acuerdas, fuimos al revés. Dijimos, no, este es el momento de invertir, ¿no? Buscamos recursos y nos autorizaron, no fue difícil. Una segunda fuerza de ventas que junto con Janssen fuimos pioneros, porque cómo tener dos fuerzas de venta, ahora después se puso de moda 4, 5, 6, 7, ¿no? Pero sí, en esa época no era. Entonces, ¿cómo vas a tener dos fuerzas de venta? Me acuerdo que cuando lo presentábamos el plan, fueron 4 o 5 veces en Palo Alto, California. Ya la última vez dice Rogelio, mira, si no pasa ya olvídate. Y me acordé de Lombardi, ¿no? Tu segundo esfuerzo. Y ahí fue donde lo autorizaron. Porque estaban reduciendo gente en España. Yo estaba en situación de crisis pidiendo más gente, ¿no? Y pidiendo más inversión. Y al final se nos dio y los resultados se dieron. O sea, y lo aprendí. Y me pasó después de MER también. Pero ese es un mensaje para los jóvenes de ahora, que cuando haya crisis, no tengan miedo, son momentos de oportunidad muy fuertes. Entonces, si piensas que gerencialmente, quita gente, mete una aplicación, quita esto, quitas, y quitas tanto que después con qué recursos no hay resultado a tu empresa. Muy bien, al regreso vamos a platicar un poquito más, porque esto que nos habla Adalberto de la doble fuerza de ventas es una innovación que se hizo en Sintex y que después toda la industria farmacéutica siguió. Pero en 2 minutos estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales.
Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento. Bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti. Difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Vamos viendo ahora que en todas las empresas donde ha estado el licenciado Adalberto Maldonado Solares, ha sido la base del crecimiento, la innovación, el compromiso, la misión que se fija desde un principio. Y yo recuerdo muy bien que en Sintex, por ejemplo, los gastos estaban tan recortados que las convenciones nacionales, donde iba toda la fuerza de ventas, se hacían ya en hoteles modestos para no gastar. Un tremendo cambio fue cuando a la siguiente convención estuvimos en uno de los hoteles más lujosos, cuando era lo anterior bajar y bajar recursos. No sé si recuerdes esto, Adalberto, que fue donde la fuerza de ventas despertó como si hubiera sido estimulada así por algo extraordinario, y desde entonces se acostumbró a que era bien tratada y bien compensada. Sí, bueno, sí se notó el cambio y principalmente pues, eran los viáticos famosos, ¿no? Muy restringidos. Y recuerdo que la objeción que yo puse, pues, ¿para qué los llevamos, verdad? ¿Para qué motivamos? Y entonces era así de, voy a hacer un comercial gratis, ¿no? Ir a comer ¿cómo se llamaba? Al Zorrito. Ahí al Zorrito, y etcétera. Pero no era por el pozole era muy rico, pero era por el precio, por el costo. Entonces, es esa mentalidad, ¿no? O sea, si tú no inviertes, pues ¿cómo vas a tener resultados? O sea, es tan simple como eso. Entonces, qué mejor inversión, como tú lo señalabas, en capacitación, en reeducar a tu gente, toda, tanto el área administrativa como el área operativa, y en todos lados, porque también en Sintes no solamente quedó en la parte comercial, recuerdas que también se fue a la parte operativa, a la parte de producción, hubo cambios Sí. en el desarrollo de ganancia, porque generas cambio en toda la empresa. Y era una empresa, pues era sólida, pero sin embargo fue su estilo, y que dio resultado en su momento, pero ya ha llegado a una meseta, lo cambias y te da resultado. O sea, yo recuerdo, obviamente, pues sí, era escaso inclusive los coffee, ni había coffee breaks, creo, pero cuando era la comida entre, las reuniones empezaban temprano y terminaban tarde, pues era muy escasa, la comida muy escasa. Sí. Entonces, sí. Hay que cambiar esto, vamos a meter, pero sí es parte de pero como era eso, y fíjate que no era el estilo de Sintex Internacional, fue un estilo muy mexicano que en un momento se dio. Ahí no tuve tanto problema porque en Sintex no había esa mentalidad, por el contrario. E igual, ¿no? Cuando tenías un evento médico también no había escasez. Perdón. Qué bueno que mencionas esto, porque esto es un mensaje también para nuestra audiencia. Los empresarios deben aprender que para poder obtener buenos resultados deben invertir. En esta época de crisis hay que invertirle en las nuevas tecnologías, hay que invertirle en mucho más de lo que antes tenían, porque es el futuro el que se están jugando, y esto es muy importante. Pero volviendo nada más para cerrar este periodo que después lo reforzaste en otra empresa, la doble fuerza de ventas fue una estrategia extraordinaria, porque si tenía Sintex 150 representantes, hacer una doble fuerza de ventas sería aumentar otros 150 para tener realmente dos fuerzas de ventas, pero lo que hiciste fue aumentar solamente 50 representantes o vendedores más y sumar a 200, y entonces partir y 100, aumentar los ciclos de visita en las semanas, y con esto se tuvo una mejor cobertura de los posibles clientes, y eso más el desarrollo de los productos
revitalizados, llegó a Sintex al primer lugar en el año de 1987, poquito antes de que te fueras de México. Sí, sí, en realidad fue aprovechar el manejo de recursos, ¿no? Volvemos a lo mismo, 1 más 1 no das 2. Cuando después se vino una etapa de que comprar empresas, decías yo, mi empresa vale 100 millones, vende 100 millones, ¿no? Por decirlo. Sí. Y esta vende 100, ¿no? Vamos viendo ahora que en todas las empresas donde ha estado el licenciado Adalberto Maldonado Solares, ha sido la base del crecimiento, la innovación, el compromiso, la misión que se fija desde un principio. Y yo recuerdo muy bien que en Sintex, por ejemplo, los gastos estaban tan recortados que las convenciones nacionales, donde iba toda la fuerza de ventas, se hacían ya en hoteles modestos para no gastar. Un tremendo cambio fue cuando a la siguiente convención estuvimos en uno de los hoteles más lujosos, cuando era lo anterior bajar y bajar recursos. No sé si recuerdes esto, Adalberto, que fue donde la fuerza de ventas despertó como si hubiera sido estimulada así por algo extraordinario, y desde entonces se acostumbró a que era bien tratada y bien compensada. Sí, bueno, sí se notó el cambio y principalmente pues, eran los viáticos famosos, ¿no? Muy restringidos. Y recuerdo que la objeción que yo puse, entonces, ¿para qué los llevamos, verdad? ¿Para qué motivamos? Y entonces era así de, voy a hacer un comercial gratis, ¿no? Ir a comer al, ¿cómo se llamaba? Al Zorrito. Ahí al Zorrito, y etcétera. Pero no era por el pozole era muy rico, pero era por el precio, por el costo. Entonces, es esa mentalidad, ¿no? O sea, si tú no inviertes, pues ¿cómo vas a tener resultados? O sea, es tan simple como eso. Entonces, qué mejor inversión, como tú lo señalabas, en capacitación, en reeducar a tu gente, toda, tanto el área administrativa como el área operativa, y en todos lados, porque también en Sintex no solamente quedó en la parte comercial, recuerdas que también se fue a la parte operativa, a la parte de producción, hubo cambios sí. en el desarrollo de ganancia, porque generas cambio en toda la empresa. Y era una empresa, pues era sólida, pero sin embargo fue su estilo, y que dio resultado en su momento, pero ya llega una meseta, lo cambias y te da resultado. O sea, yo recuerdo, obviamente, pues sí, era escaso inclusive los coffee, ni había coffee breaks, creo, pero cuando era la comida las reuniones empezaban temprano y terminaban tarde, pues era muy escasa, la comida muy escasa. Sí. Entonces, sí. Hay que cambiar esto, vamos a ver, pero sí es parte pero como era eso, y fíjate que no era el estilo de Sintex Internacional, fue un estilo muy mexicano que en un momento se dio. Ahí no tuve tanto problema porque en Sintex no había esa mentalidad, por el contrario. E igual, ¿no? Cuando tenías un evento médico también no había escasez. Perdón. Qué bueno que mencionas esto, porque esto es un mensaje también para nuestra audiencia. Los empresarios deben aprender que para poder obtener buenos resultados deben invertir. En esta época de crisis hay que invertirle en las nuevas tecnologías, hay que invertirle en mucho más de lo que antes tenían, porque es el futuro el que se están jugando, y esto es muy importante. Pero volviendo nada más para cerrar este periodo que después lo reforzaste en otra empresa, la doble fuerza de ventas fue una estrategia extraordinaria, porque si tenía Sintex 150 representantes, hacer una doble fuerza de ventas sería aumentar otros 150 para tener realmente dos fuerzas de ventas, pero lo que hiciste fue aumentar solamente 50 representantes o vendedores más y sumar a 200, y entonces partir y 100, aumentar los ciclos de visita en las semanas, y con esto se tuvo una mejor cobertura de los posibles clientes, y eso, más el desarrollo de los productos revitalizados, llegó a Sintex al primer lugar en el año de 1987, poquito antes de que te fueras de México. Sí, en realidad fue aprovechar el manejo de recursos, ¿no? Volvemos a lo mismo, 1 más 1 no das 2. Cuando después se vino una etapa de que comprar empresas, decías yo, mi empresa vale 100 millones, vende 100 millones, ¿no? Por decirlo. Sí. Y esta vende 100, ¿no? Vamos a